¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva edición de La Última Página que esta vez ha logrado salir a pesar de las contingencias técnicas que suelen aquejarnos. Pero en realidad creo que hay un motivo mayor, el motivo único, primordial. Es el motor inmóvil de La Última Página, de todo ADTV, el factotum de ADTV, que niega su propia existencia. Pero como sabemos, la negación del todo es la afirmación de la nada. Porrini es lo contrario. Porrini niega la nada porque se afirma en el todo. Es el nirguna. Exactamente. Sebastián Porrini, cuyo nombre mortal es Sebastián. Porrini, el ínclito, el único, el que acumula y amontona las nubes. ¿Cómo le va, Porrini? Maestro, ¿cómo le va? Maestro Ortega, ¿cómo está? En fin. Hay gente a la que no le gusta ese tipo de introducciones porque dicen que parece que lo hacemos en chiste, pero no. Vamos a hacer un libro de introducciones. Sí, sí. Hubo alguien hace unos años, un suscriptor muy amablemente, que subió un compilado de las... que siempre digo que se lo tomé de prestado y luego lo ayornamos un poquito a las presentaciones de Lucas Carena a Pablo Davo. Claro, claro, de ahí viene el mundo. Sí, señor. No hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, un saludo muy querido a todos nuestros suscriptores que nos están viendo, especialmente a los muchachos que el otro día vi el programa de la Banda asociación, Sonora. los de Banda Sonora y los de la Asociación de Estudios Cinematográficos en México, que vi un programa Memphis magnífico y todos los los compañeros. Intocables. Los Intocables. Hicieron un análisis Vayan a muy verlos. interesante, así que vayan a verlos. ADESIC, sí, Asociación de Estudios Cinematográficos y Culturales de México. Pero bueno, nada, hechos los agradecimientos, no se olviden, por favor, de chequear la Academia de ADE. Tendríamos que hacer algún video para explicar un poquito lo que es. Sí, lo propuso Cecilia. Mira, te lo digo así. Pero bueno, verán que ahí en Instagram y demás se está publicitando. Empezaron los cursos. Nuestra academia. Pero bueno, vamos a dedicar hoy un programa a un escritor latinoamericano de nota. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, por favor. Ya lo grabamos. Ya lo habíamos grabado este programa y bueno, tuve un pequeño accidente con el teléfono, bastante grande, por cierto, y quedó ahí guardado y no hay manera de recuperarlo, salvo que lo desarme, lo arregle. Pero bueno, claro, teníamos que terminar de ordenar el programa de la semana, así que vamos a tratar de recuperar, ¿no? De rememorar aquello que dijéramos estaba lindo. El gran Álvaro Mutis, un escritor colombiano nacido en 1923 y muerto en 2013, o sea, con 90 años. Sí. Una vida prolífica, larga y prolífica, sí, por cierto. Y bueno, lo más interesante, a ver, hay varias cosas, ¿no? Álvaro Mutis se dedicó estrictamente en sus orígenes a la poesía, luego a la narrativa, por supuesto, y a la narrativa novelística y a la narrativa breve, y podríamos decir que es uno de esos escritores necesarios dentro de la literatura hispanoamericana, no solamente por su importancia en cuanto al manejo de la lengua castellana, que es una cosa exquisita, sino también porque de alguna manera Álvaro Mutis, Sebastián, creo que coincidís conmigo, vendría a representar la figura de una suerte de escritor que sin dejar de ser o sin dejar de expresar en su literatura las raíces culturales que lo vieron nacer, como es Hispanoamérica. Álvaro Mutis, si bien es de nacionalidad colombiana, vivió prácticamente toda su vida en México, pero a su vez es un ciudadano del mundo. Sí. Retomo lo que decía. En Álvaro Mutis encontraremos no solamente esa presencia de la raíz cultural hispanoamericana, sino que además hay una posibilidad de ver a través de su literatura, de sus personajes, de su forma de entender la palabra, el mundo. Exacto. La cosmovisión y la cultura universal. Seba, no sé si querés. No, comparto plenamente. Es un escritor que, me atrevo a decirlo, al menos en Argentina, no es leído. No entiendo por qué. Tal vez sus libros sea complicado conseguirlos, no sé si tanto. A mí me llevó un tiempo, después voy a contar la anécdota, pero en internet está.
buena parte de su obra poética está completa, su obra cuentística está completa. Es un autor, me atrevo a decir, insoslayable, pero yo creo que hoy lo vamos a dejar bien demostrado. Y algo particular, ¿quieren empezar a escribir en nuestra lengua? Bueno, hay que leer a estos maestros. Álvaro Mutis tiene un castellano impecable, no es un escritor peninsular, pero es perfectamente comprensible para toda persona de Hispanoamérica de manera notable. Tiene un castellano elegantísimo, maneja términos exactos, tiene frases que son realmente, que están en la memoria, que quedan, yo las vuelvo a leer porque recuerdo en tal página, me anoto, en tal página tiene tal frase, cómo describe los personajes, cómo describe el ámbito, lo que le está pasando. Incluso hoy revisaba una cosa y encontré una descripción de un personaje que es estupenda, ¿no? Haciendo uso de 2 o 3 términos nada más, uno se lo imagina inmediatamente, y las acciones, ¿no? Y que bueno, era poeta, un poeta exquisito, difícil porque tiene una poesía casi en prosa, me atrevo a decir, es bueno, prosa poética. De ahí viene un poco también la necesidad de hacer una pequeña, digamos, observación tal vez, o ampliación más que una observación, Sí, en torno de algo que a veces en las clases de literatura generalmente no se suele prestar mucha atención, y que es, digo, cuál es el decurso, en líneas generales por supuesto, no vamos a dedicar una hora de programa a hacer una clase de literatura y de poesía hispanoamericana porque se nos iría la vida en ello, ni siquiera una hora nos alcanzaría, pero sí entender un poquito el desarrollo, ¿no? El decurso sobre todo de la poesía del siglo XX, que es la que expone Álvaro Mutis, ¿no? Nace en 1923 y muere en 2013, o sea, no hace mucho, hace 10 años, 11. Exacto. Y que es un poquito el recorrido que hay a través de su poesía, ¿no? Si nosotros nos tuviésemos que establecer en algún lugar del devenir de la poesía hispanoamericana sobre todo, y por qué no mundial, universal, el gran quiebre o el gran salto posterior al simbolismo de fines del siglo XIX, que según el querido Ángel Fareta, en su traducción de la melancolía, podríamos encontrar una continuidad aquí en la letra del tango, claro, ¿no? Sin duda. Entonces digo, el simbolismo francés, Jules Laforgue, claro. Bueno, Lugones de alguna manera, y todo eso deriva en el tango, por supuesto, primeros años. Más allá de eso, digo, luego del simbolismo, entramos hacia la década del 20 y la década del 30, la época de las vanguardias, lo que podríamos llamar las grandes vanguardias, ya sea el cubismo, el dadaísmo, luego vendría el futurismo y tal. Todas las rupturas, ¿no? Todas las rupturas, ¿no? Las vanguardias, y cada una de esas vanguardias, tanto por ejemplo, el dadaísmo o el futurismo, respecto del lenguaje, tienen una mirada, como bien decía Sebastián, rupturista, pero sin posibilidad de suturar esa ruptura. Claro. Este término se lo estoy tomando prestado al querido Daniel Fara, profesor de literatura argentina y un gran lector, que nos daba clases y nos decía, hay momentos en los que los buenos escritores son aquellos que generan ruptura y sutura. Claro. Él lo decía de Art, ¿no? Claro. Rompe pero a la vez sutura. Bueno, aparece hacia mediados del siglo XX un grupo de poetas que, sobre la base de esa ruptura sin sutura de las vanguardias, el caso de Octavio Paz, el caso de Lezama Lima, Olga Orozco y Álvaro Mutis, que buscan no solo un quiebre o una dislocación del lenguaje poético, sino que además generan una nueva forma de entender la poesía. Una poesía que busca lo absoluto, por supuesto, en la reincorporación de la palabra como centro. Claro. El lenguaje. Exacto. Algunas características propias específicamente de la poesía de Álvaro Mutis que vamos a encontrar, como bien decía Sebastián, es una suerte de prosa poética. No hay un límite claro entre el canto y el cuento, dice un crítico, ¿no? Es decir, uno lee su poesía y no termina de ser lírica, o sea, no termina de ser estrictamente lírico, sino que
hay un elemento narrativo poderoso. Exactamente. Porque justamente el objetivo es generar esa recuperación del valor de la palabra hablada, de la palabra dicha, sin perder el centro de que estamos hablando de la dimensión poética. Algunos títulos para que tengan en cuenta. En 1953 se publica el primer poemario, Los elementos del desastre, ¿no? ¿Qué título? Luego en 1965 algunos, ¿no? Los trabajos perdidos. 1973 Summa, en latín, de Macrol el Gaviero, de quien vamos a hablar largamente. Los emisarios de 1984. Pero si me permiten les voy a leer para que entiendan un poquito este sentido de darle valor a la palabra, no gastar la palabra hasta que pierda su sentido, como el dadaísmo, o no trasladar el valor poético al ámbito de lo urbano futurista, ¿no? De lo de Marinetti y tal, claro. Sino recuperar su dimensión, no me animo a decir sagrada, porque no lo es, no es una poesía trascendente en algún punto, por lo menos no en los primeros poemarios, pero sí es una poesía que no es Octavio Paz sí logra una dimensión un poquito más compleja. Digo, no quiero decir que Álvaro Mutis no lo sea, pero ya en su primer poemario dice: cuando de repente en mitad de la vida llega una palabra jamás antes pronunciada, una densa marea nos recoge en sus brazos y comienza el largo viaje entre la magia recién iniciada, entre el óxido de olvidadas criaturas que habitan en un mundo en ruinas. Una palabra basta, una palabra y se inicia la danza pausada que nos lleva por entre un espeso polvo de ciudades. Fíjense la reminiscencia, por supuesto, a una palabra que surge de repente, ¿no? Que jamás antes fue pronunciada. Una palabra que recupera un valor atávico, tal vez. Exacto. Una densa marea nos recoge en sus brazos y comienza el largo viaje. Entre la magia recién iniciada, entre el óxido, hay algo gastado, hay algo que fue corroyéndose, exactamente, muy bien, que fue perdiendo brillo, que fue perdiendo valor, que habitan un mundo en ruinas. Exacto. Bueno, ¿qué hacemos ante este mundo que está en ruinas? Sobre todo después de las dos grandes guerras, ¿no? Después de la destrucción prácticamente del mundo. De toda una civilización. Y de la irrupción, por supuesto, de una forma de ver ese mundo bastante particular, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y estamos en el periodo entre guerras. Bueno, es para hacer un estudio más profundo, ¿no? Después de Joyce, después de Eliot, después de Pound, después de tantos, ¿qué hacemos con la palabra, ¿no? Exactamente. Y sobre todo la palabra en lengua castellana, ¿eh? Una palabra basta, o sea, alcanza la palabra, ¿no? Una palabra y se inicia la danza pausada que nos lleva por entre un espeso polvo de ciudades. O sea, hay que volver a la noción de que la palabra poética es más poderosa que la intención poética de la palabra o que el efecto de la palabra. Hay una causa en la palabra, no un efecto. Exacto. Y eso básicamente en toda la poesía de Mutis se puede ver. Por ejemplo, fíjense la correspondencia entre este primer poemario, esto que les leí es Los elementos del desastre, claro, y un homenaje y 7 nocturnos de 1986, dice: de su terca vigilancia, de su clara batalla, con la sombra solo queda de esa luz vencida la memoria de su vana proeza. Así, las palabras, presintiendo el exacto lugar que las espera en el frágil maderamen del poema, por designio inefable de los dioses. Vuelvo. Así, las palabras presumiendo el exacto lugar que las espera en el frágil maderamen del poema, por designio inefable de los dioses. O sea, eso que se inicia atávicamente, esa magia que empieza a danzar, al final termina siendo esta suerte de designio inefable de los dioses. No termina de decirse la palabra, sin perder esa condición de prosa por momentos, ¿no? Roza lo prosaico. Sí, señor.
Creo que acá hay algo que no dijimos y que es importante señalar en la biografía de Álvaro Mutis. No era del mundo académico de las letras. No. No estudió letras, no estudió... No. No Viene se del dedicó mundo empresarial. No se más dedicó a bien. la crítica literaria No, tampoco. tampoco. O sea, es un literato puro. Que viene del mundo empresarial. Tal vez viene también. No un era poco... empresario, él trabajaba trabajó en una petrolera. Trabajó en una empresa de publicidad. Sí, exacto. De hecho, en la narración, que está entre cuento y novela, que es La mansión de Araucaima, sí. Es una cosa interesante que si hay tiempo después charlamos un poquito de ella, que es uno de los textos ineludibles de Álvaro Mutis, de 1986, gira en torno de una muchacha que llega a una mansión donde hay una serie de personajes bastante particulares que es modelo de una agencia publicitaria, ¿no? Claro. Y está ahí toda una relación en torno de lo que se ve y lo que no se ve, claro. de lo que se muestra para vender y lo que no se muestra, lo que tiene que permanecer cerrado en esa mansión, que es un texto folio. Y en 1986 se convierte en película. Es una película. Carlos Mayolo, director colombiano, de Cali, filma la película con colaboración en el guión de Álvaro Mutis, que en realidad es muy interesante, porque ahí está hay una apuesta que él hace con Luis Buñuel. Miren los amigos que tenía, ¿no? Con Luis Buñuel, y Luis Buñuel le dice: es imposible trasladar el gótico como género literario al cine. Y Álvaro Mutis le dice: mire, yo lo voy a hacer, y escribe esta novela, y luego se hace película La mansión de Araucaima, que ese es el gótico de Tierra Caliente. Pero bueno, esto como para tirar algunas cuestiones en torno de esa dedicación plena a la literatura como arte. Totalmente. Y al entender esto, y no encontrar un medio de vida en la literatura, como decir, bueno, vivo de la crítica o vivo editando porque me pagan por ello, sino que tenía otro ingreso, quizás eso le permitiera o le haya permitido a Álvaro Mutis desligarse un poquito de cierta solemnidad que a veces tiene la vida de la academia en literatura. Pero bueno, no sé por dónde querés que sigamos. Yo puedo seguir. A ver, voy a hacer una postilla. Si lo quieren ver, en YouTube hay una entrevista que le hacen en su casa en México. Él no ha dejado de ser colombiano. De hecho, se ha llevado plantas, árboles propios de Colombia y los ha puesto en esa casa. Se las recomiendo ver. Después hay una entrevista también al hijo, muchos años después, ya grande, que también es escritor. Con la biblioteca, está su nieto incluso mostrando la enorme biblioteca. Asombra ver los temas que le interesaban. Asombra, digo, porque era un hombre de lectura, de una literatura imponente. Había leído todo lo que había que leerse en literatura, pero era un gran lector de historia, sobre todo de un periodo conflictivo como lo fueron el siglo XVIII y el siglo XIX. Tenía una gran biblioteca sobre la Revolución Francesa, sobre las guerras de Vendée, sobre todo el conflicto que generó el Imperio Napoleónico, la caída de Napoleón. Todo ese periodo le interesó mucho. Tal vez, él lo dice en un momento, tal vez porque no solo le gustaba la historia, sino el hecho de que era monárquico. Él se define como monárquico, ¿no? Y es un hombre de la tradición, obviamente, por supuesto, y un reaccionario en el mejor sentido. De hecho, después vamos a hablar de un texto de él, su texto más político, por decirlo de una manera, que es un llamado de atención espectacular, firmado con Javier Ruiz Portela, de quien vamos a hablar también. ¿Cómo decirlo? Hay en sus libros, en sus lecturas, una búsqueda muy particular, ¿sí? Como solemos decir, pero que se ha metido en su obra de una manera notable. Macrol lo vamos a notar inmediatamente. Ahora, este hombre que estuvo preso en circunstancias absolutamente ridículas, ¿no? Elena Poniatowska fue amiga de él y habla de todos los intelectuales que salieron, porque él lo meten preso en México porque hay una denuncia de malversación de fondos de la empresa petrolera. Después se dan cuenta que no, pero mientras tanto estaba preso.
Un hombre de una honestidad increíble, por otra parte. Y ¿saben qué? Algo que me gusta mucho. Amigo, amicísimo, como dice el Lazarillo. Amicísimo de sus amigos. Gabriel García Márquez, un gran amigo de él, pero era amigo personal de Nicolás Gómez Dávila, También. con quien tenían coincidencias enormes, ¿no? Valga decirlo. Y el mismo García Márquez, que estaba en otra postura y demás, decía, los dos son dos monstruos, son dos genios. Mirá, ¿no? Sí. no sabía eso. Sí, sí, sí. Es decir, el reconocimiento por la obra de estos colombianos enormes, ¿no? De la literatura del siglo XX, que, bueno, uno de ellos es consagrado con el Premio Nobel de Literatura, don Gabriel García Márquez, pero realmente Álvaro Mutis lo merece del mismo modo, ¿no? No logró tal vez la fama que logró García Márquez, pero lo merece soberanamente, y mucho más cuando uno ve quiénes hoy obtienen premios, ¿no? Da vergüenza ajena. Hemos hecho algún recreo al respecto, creo. Claro, exactamente. Con una lectura que va desde Borges, a quien admira y dice el mejor escritor del siglo XX, y con lecturas del siglo XVIII que yo creo que uno comparte en la distancia, porque a veces son muy difíciles. Por ejemplo, las memorias del Duque de San Simón. Sí, yo he leído lo que está, no se consigue todo, pero él era parte un bibliófilo. En sus viajes viajó muchísimo. En sus viajes compraba, él lo cuenta, compraba libros del siglo XVIII, o sea, gastaba muchísimo dinero para adquirir, por ejemplo, las memorias del cardenal de Retz, que son cosas que creo que no ha leído nadie, salvo yo no pude, porque no se consiguen, ¿no? Obviamente. Leería esas cosas con mucho placer, ¿no? Lo prefiero a cierta cosa. Ahora, ¿para qué pensás vos, no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y bueno, ¿No? bueno. Pero bueno, creo que tiene Ahí que quedó ver... flotando un tema. Entre el fin del siglo XVIII y el siglo XIX hay un tema que está dando vuelta, que es, ¿no? ¿Qué hicimos, no? ¿Qué silencios marcamos en algunas cabezas, no? Es terrible. Bueno, pero a ver, y esto viene bien también para repensar y por qué no, para polemizar, pero con argumentos, ¿no? O por lo menos con la propuesta de una vía de argumentación que no está de más proponer aquí en el canal, porque habrán notado que no tenemos ningún tipo de resquemor en leer autores de diversa índole, siempre y cuando, por supuesto, nos reditúen no del dinero, sino que signifique que podamos hablar por lo menos una hora mínimo de ellos. Totalmente. Por eso hay autores que no leemos, por más que lo sigan pidiendo, ¿no? Pero a mí se me ocurre pensar justamente en esto que dijiste, ese silencio que se marca en algunas cabezas, autores como Álvaro Mutis, como Gómez Dávila, que no era literato, no, por otra parte. Un filósofo. Filósofo, ¿no? Un pensador. Un libre pensador, por cierto. Un Alejo Carpentier, por allí un tanto más. Sin duda, qué escritorazo, por Dios. Son esos escritores que uno, y bueno, en el caso puntual de Álvaro Mutis, que nos llevan a través del viaje que es la literatura y a través del viaje que implica la lengua castellana, son capaces de llevarnos a la Colombia profunda, al Valle de Cauca, sí. y a toda la tradición, esa tradición que García Márquez bien supo exponer, sobre todo ¿cómo se llama esta novelita? En 100 años también, pero en El amor en los tiempos del cólera, en Crónica de una muerte anunciada, esos paisajes y ese entornos, o la triste e increíble historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Qué buen cuento. Esos mundos tropicales, si se me permite, ¿no? Como La Guajira y el Cachao. Claro. Una novela que está por ahí perdida. Y a su vez, dentro de ese mismo código, dentro de ese mismo universo, capaz de trasladarnos a la conciencia de un militar de la antigüedad clásica. Claro. La muerte del estratega, un cuento que narrado en primera persona por momentos de un general que creo que es estratega, ¿no? Del Imperio bizantino. No, bizantino, ahí está, no me sale la palabra, y capaz de ahí sí se ve la pluma poética de
El conocimiento de la Álvaro cultura. Mutis, y el conocimiento de la cultura. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Digo, ¿para qué y por qué leer la memoria del conde? Claro. Porque ahí es de donde abreva lo que somos. Buena parte de lo que somos. Claro que lo que somos es a su vez esa cultura que para algunos es la cultura superior no, la cultura elevada, cierta cultura de élite, es una parte de eso, pero a la vez influida por este mundo que le decía, tropical, disculpen por la simpleza, este mundo más, ¿cómo se dice?, telúrico, asociado a la tierra, que es herencia de las culturas precolombinas. Exactamente. De las culturas fusionadas. Fusionadas. Claro. Fusionadas. No es que dijo, bueno, esta cultura no sirve. No. Tiro un título, un cuento que si quieren empezar a leer más allá de lo que va a proponer Sebastián, que es una cosa fabulosa, les proponemos que lean Antes de que cante el gallo. Para mí uno de los cuentos más... Bueno, La mansión de Araucaima también es más breve, pero en el caso de Antes de que cante el gallo, hace referencia a un episodio del Nuevo Testamento, muy conocido por todos, pero que está ambientado en las calles de un pueblo, no me acuerdo ahora el nombre, un pueblo costeño. Claro. O sea, hay un personaje que es una suerte está como catalogado por las fuerzas del orden como un subversivo, que tiene un grupo de seguidores. Entre ellos hay una especie de marinero carpintero que se llama Pedro, y que bueno, en un episodio confuso lo terminan metiendo preso, y Pedro no sabe qué hacer, si seguir a este loco, todo. Pero el modo de narrar y por supuesto la ambientación no remite a Jesucristo. Claro. Directamente. O sea, es un loco que decide rebelarse y otros locos lo siguen. Bueno, está centrado en la figura de este Pedro. Bueno, y antes de que cante el gallo sucede algo. Tranquilamente ese cuento puede ser leído como un cuento en el que hay una serie de elementos propios de la tradición y de la cultura de los pueblos hispanoamericanos, en este caso un pueblo colombiano, costero, perdón. Pero a su vez inmediatamente dispara a un elemento de la cultura de la condición humana, de la cultura universal. Claro. Es parte de la historia de la cultura del hombre. Exacto. Entonces, sin moverse, digamos, de Colombia o de esa parte, de esa región de Colombia, es capaz de llevarnos a un lugar totalmente que nos hace preguntarnos, ¿solo es esto? Claro. La literatura, o sea, la buena literatura, bueno, lo ha dicho Borges, ¿no?, en el escritor argentino y la tradición. O sea, ¿qué? Porque somos colombianos vamos a solamente escribir sobre el cafetal, claro, sobre, qué sé yo, sobre el valle, sobre la FARC, sobre el narcotráfico. No, perdonen por la exageración. Claro. No como nosotros sobre el gaucho. Bueno, claro, vamos a algo que conocemos. Claro, como somos argentinos vamos a escribir sobre la pampa, el gaucho, el mate, la tradición. No, Borges se encargó de demostrarlo largamente, mal que le pese a muchos, pero en el caso de Álvaro Mutis, y esto que decías muy bien, ¿no? Hay algo, ¿y por qué lee eso? ¿Por qué es monárquico? Bueno, su amistad con Gómez Dávila no es menor, su amistad con... Y piensen en un escritor como García Márquez, que por momentos podríamos considerar que está en las antípodas. Lean 100 años de soledad en otro código y se van a dar cuenta de que de que no está tan en las antípodas. Claro. Al final de 100 años de soledad, claro, válgame, ¿no? Un alquimista que... Claro. Bueno, perdón. No, perfecto. Es verdad. Perdón por la exacerbación. Yo, mira, voy a hacer un salto y voy a dejar las novelas para el final. En el año 2002, iniciado este siglo, don Álvaro Mutis, con 80 años, casi 80 años, decide firmar junto con Javier Ruiz Portella el famoso manifiesto contra la muerte del espíritu. Yo lamentablemente lo tengo impreso. Son 4 páginas, búsquenlo en internet. Pero hay algo fundamental allí por lo cual lo voy a invocar. Ellos hablan de un progreso material, de un progreso tecnológico, muchas cosas, pero están anunciando que ha muerto el espíritu y qué se puede hacer para frenar eso. Obviamente es una actitud reaccionaria la que tienen, y ellos lo dicen, se definen como tales.
en un mundo en el que todo tiene precio, en el que los países se entregan a cierto beneficio por un puñado de euros, por un puñado de dólares, o como la película, ¿no? O por lo que sea, por un bienestar de momento, un bienestar material de momento, las angustias van a ser cada vez más grandes, porque no se van a resolver, no se resuelven de esa manera, se resuelven de otra manera. Y ellos están hablando justamente de eso. ¿Qué es la cultura occidental? ¿Qué es esta cultura que creó la piedad? Esta cultura que creó, por supuesto que estamos hablando sin olvidarnos del horror que creamos, ¿no? Porque como decimos siempre, cuando decimos somos católicos, no nos olvidamos de la Inquisición, ¿eh? Es parte de, hay que cargarla. No es que me quedo con... Sí. Obviamente tomo partido por lo positivo, pero no me olvido de lo negativo que se hizo. O de cierto oscurantismo que se manifestó. Sí. No me olvido. Pero la luz es mucho más grande de lo que se brindó. Y en el caso de la cultura específicamente, si se mata el espíritu del ser humano, lo que queda únicamente es un elemento de consumo, un pedazo de carne con ojos que consume, que está siendo destruido. Hace 20 años, Álvaro Mutis y Javier Ruiz Portela fueron los dos primeros firmantes de ese manifiesto, que lamentablemente ha quedado por ahí en un cajón y que cada tanto y que fue publicado en diarios. Algunos no se atrevieron, valga decirlo, mucho a libertad de prensa, pero hay cosas que no quieren publicar, sobre todo cuando hay ciertas palabritas que les molestan, porque están diciendo claramente el mundo moderno, o llámenlo como quieran, lo que vivimos ahora, posmoderno, líquido, como ustedes quieran, vacío, etcétera, etcétera, ese mundo está matando la esencia del ser humano. Así esté muy bien alimentado, así esté muy bien alimentado desde el punto de vista de lo físico. Están hablando de una reacción que enorgullece al ser humano, porque el ser humano es ante todo una búsqueda de trascendencia, lo decimos siempre. Y la literatura de Álvaro Mutis va en ese sentido. Diego, ¿querías decir? No quería agregar nada relevante, simplemente pronto va a haber un video en el canal que hicimos en colaboración con dos canales cercanos a nuestras ideas. No queremos adelantar más que eso, pero recordarás que al final, en unas reflexiones que se hicieron en ese programa, en esa colaboración, en ese diálogo que se estableció, surgió esto. Sí. ¿No? Sí. En torno de cierta forma de pensar el mundo y en torno de ciertas decisiones que se toman. Totalmente. ¿No? A nivel de toma de conciencia. Y se dijo algo muy importante. Digo sé porque no quiero nombrar a la persona, que ya lo van a ver quien lo dice. Es una eminencia en muchos sentidos. Se dijo algo interesante, ¿no? No es política la solución. No hay solución. No. Viene por otro lado. Porque justamente si nos regimos por la política... Alguien diría, están todos vendidos, diría un amigo mío, pero bueno. Que sería el camino más fácil, ¿no? Sí. Que tampoco se soluciona con posteos furibundos en redes sociales, ¿no? Seríamos como una suerte de grupo de reacción del Facebook, ¿no? Como decía alguien alguna vez, guerrillero del Facebook, porque el Facebook es una antigüedad. Che Guevara de Maceta. Che Guevara de Maceta. Claro. ¿No? Tampoco es ese cambio. No se cambia el mundo. Es más complejo, pero esto que decías recién, ¿no? Lo anoté para no olvidarme. Si se mata el espíritu, muerto el espíritu, solo queda la posibilidad del consumo vacío. Del consumo que llena el cuerpo vacío. Totalmente. Diego, es un poquito lo que dice el padre Teilhard de Chardin, ¿no? Sí. Llegará un momento en que... Bueno, eso lo dice en el factor humano. Claro, el factor humano, exactamente. Se declarará la huelga general del espíritu. Y no sé si no estamos ante las puertas de eso, ¿no? Por eso estos hombres y estas mujeres que se plantearon... Miren, para que vean, porque siempre decimos hombre y mujer y parece que no hay nadie. Marguerite Yourcenar, que murió en 1986, en un momento en el que Álvaro Mutis iba a publicar esto que tengo aquí delante, ella lo venía diciendo hacía tiempo. Lo dijo con Memorias de Adrián. Lo que pasa es que no escribió un tratado, escribió una obra literaria. Pero uno, leyendo detrás, se da cuenta de lo que hay. Estamos matando al ser humano. Ella vivía en Francia, bueno, después en Estados Unidos, ¿no? En fin. ¿Qué quiero decir?
lo veían claramente. Nosotros en la cola del imperio, acá, ¿no? Las cosas llegan un poquito más tarde, la marea va trayendo las cosas, pero en cierto modo esa muerte del espíritu ya la estaban viviendo. Y no es algo feliz, no es algo feliz, porque no me quiero poner furibundo, ¿no? El furibundo Serna, como le decían al Che Guevara. No me quiero poner furibundo en ese sentido, pero dejemos de aceptar las cosas tan pasivamente. Porque la verdadera rebelión del ser humano es una rebelión interior, el verdadero cambio es un cambio de mentalidad. Estamos todos aceptando una serie de cosas, yo no acepto ciertas cosas. Y en este programa que hicimos, con estas dos personas que ustedes ya los van a ver la otra semana, lo decíamos, ¿no? Basta de, él usó una palabra muy linda, es un español, dice, basta de aborregamiento, ¿no? Uh-huh. Ahora, no se trata de agarrar una arma, salir, no, eso es colaborar con el régimen, ¿sí? Eso es colaborar con, incluso salir a pegar tiros. Estamos tomando una bebida tradicional. Han rugido 3 leones. Señores, el Paraguay histórico nos ha invadido. A falta de uno tenemos 3. Era hora de que nosotros, que hicimos un desastre en Paraguay, Paraguay nos está invadiendo. La hermana República del Paraguay nos ha invadido. Nos está invadiendo y estamos contentos. Y por un momento ganaron la guerra. De la Triple Alianza. Fíjense, hemos decidido sacar a Mitre y hemos puesto al mariscal Solano López. Volviendo un poquito, es eso, ¿sí? Bueno, voy a las novelas porque sí, si no... perdón, porque... En 1986, con 63 años, escuchen bien, cuando alguien ya lo darían, ¿no es cierto? Ya es escritor, ya está, ¿no? El señor Álvaro Mutis publica la primera novela de 7 novelas. Bien, tengo 30 años todavía ¿Y para... qué? Claro. Bueno, un poquito, no tanto, ya pero estoy tampoco... cerca y voy a empezar. Tampoco. Muy bien, que siempre me conseguí inútil para la novela, pero muy bien. Tengo un poco más de dignidad con lo breve, pero... Publica en 1986 la primera de 7 novelas de un personaje único por varios motivos, que es Macrol el Gaviero, o mejor dicho, Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, cuya primera novela es La nieve del almirante. Luego vendrá Ilona llega con la lluvia, luego vendrá Un bel morir, luego vendrá la última escalada del Tramp Steamer Amirbar, Abdul Bashir, Soñador de navíos, y finalmente Tríptico de mar y tierra. Son 7 novelas. ¿Puedo contar una anécdota cortita? ¿Puedo, profesor? Toda la que quieras. Hace 20 años que buscaba a Macrol, el libro. Fíjense ustedes cómo, se los digo para que tengan esperanza, ¿no? Buscaba un libro que tuviera todo, porque dije, partes por parte, uno me ofrecía el tercer tomo, digo, no, esto no tiene sentido. Bueno, hace 2 meses, 3 meses, en el querido, el baúl de Habacuc, del querido Nicolás, que es un puesto de diarios en San Miguel, voy por otras circunstancias y tiene puestos allí los libros, mejor dicho expuestos. Nicolás tiene los libros tirados, arrojados así. Arrumbados. ¿Para qué? Para que los que somos ratas empecemos a buscar. Yo fui por otra circunstancia con el querido Germán, otro, vaya el saludo a Germán López, un genio, que fue a buscar libros, ¿no? Con Nicolás, ahí estaban los dos, y ¿qué hace Nicolás? Me abre la puerta de su, tiene la parte de adentro y dice, Sebastián, ponete a mirar, ¿no? Ya está acostumbrado que yo reviso, revuelvo el libro y salgo todo tiznado y demás. Y entre ellos, señores, acá está, Macrol. Veo esa palabra y digo, no puede ser. La bajo en un tomo las 7, editadas por RM, estoy sin lentes por eso, del 2019, una edición muy nueva, y enloquezco. ¿Y qué me dijo Nicolás? ¿Qué me dijo? Cuando uno está muy loco por un libro, ¿qué hace un librero? Sale $700.000. No, $700.000. ¿Qué me dijo Nicolás? Llévatelo. Un hombre, un ser del bien. Un ser del bien, un ángel. Un ángel. No lo besé porque somos 2 caballeros, pero no hay que demostrar afectación. Exactamente.
Vine a mi casa y me encerré a leer Macrol y lo devoré. Lo devoré. Bien, ¿qué es Macrol? Vamos a las 7 novelas. Macrol es el nombre de un personaje, el gaviero, el que está en la gavia, es decir, en el carajo, ¿sí? El término marinero, allá arriba, en el palo más alto, Mesana, nunca me salen los nombres de los... Bueno, este hombre, ¿qué es en sí? ¿Y por qué mi pasión por esto? Es un Quijote. Macrol es un derrotado, como toda persona de bien, ¿no? También podría... Es un derrotado porque el mundo va camino al desastre, ¿no? Elige el desastre y él elige el bien. Y tiene un amigo que uno puede decir es su Sancho Panza, me atrevo a decir. Les aclaro que Mutis era un cervantino número 1, premio Cervantes por otra parte, bien dado, al fin, gracias, al fin hacen algo bien cuando entregan un premio. Le dieron el premio Cervantes y se lo dieron maravillosamente. Es un cervantino de alma. ¿Qué hace? Tiene estos dos personajes que son, ¿qué? Marinos. Por eso vuelvo al poema de Diego, ¿no? El poema que leyó Diego, ¿no? Un conjunto de tablas, ¿cómo era, Diego? Es una nave, pero es muy linda la palabra que... Maderamen. Es un maderamen. Así las palabras buscando, presintiendo el exacto lugar que las espera en el frágil maderamen del poema, por designio inefable. La nave, claro. Macrol es, junto con Abdul Bashur, su gran amigo libanés, Iliona, que me atrevo a decir que es uno de los personajes femeninos más bellos. Iliona no tiene problema en tener amores con uno y con otro. Tampoco nos vamos a poner puritanos, no somos puritanos. Valga decir que cruzando el Danubio para abajo, el mundo es más bello. ¿Sí? Correcto. Bien, desde Viena para abajo, todo es más bello. Obviamente, cada tanto hay roces. No le gusta. Claro. Bueno, las playas, los mares, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que es un Dios verdaderamente. Este señor es un ser que uno ama. ¿Me explico? ¿Vieron cuando un personaje uno lo ama? Lucha por el bien. Es derrotado, gana plata y la entrega para ayudar al amigo. Abdul es igual, sueña con barcos, sueña con tener... Son en realidad, tienen barcos que trasladan mercadería, después los pierden, por supuesto, se hunden, es un desastre. Historias de amor, de todo. Es verdad, lo voy a decir para mis amigos, obviamente más afectos al puritanismo ético, que trasladan algunas cosas que son ilegales, ¿no? Bueno, en el Mediterráneo se ha trasladado de todo, ¿no? Y en el Caribe, ¿qué quieren? ¿Que lleven lavarropas nada más? No, evidentemente sí lavan, pero lavan otras cosas. Conclusión. Anda a pedir una factura. Una factura. Dame la factura. ¿Qué me importa? El ticket. ¿Quiere el ticket? Claro, no estamos en Helsinki. No pasa nada. No, el mundo es más bello. Claro. Esta gente... Alguien me dijo el otro día... Sí, dígame, profesor. Me dijo una frase... Menos mal que me está calmando. Perdón por la... Pero tiene que ver con esto. En una situación de pagar el consumo en una cafetería, sí. Yo les digo, como es habitual, yo no tengo efectivo. Lamentablemente he sucumbido ante el curro que siempre... Yo pago con la tarjeta de débito o con alguna billetera virtual, no sé qué, porque me molesta tener la billetera con efectivo. Entonces, Osvaldo. Estos caballeros se ofrecen a pagar ellos y me dicen, el dinero es plata anónima. El dinero en efectivo es plata anónima, porque nadie sabe cuando vos pagas, nadie tiene control de tus cuentas. Totalmente. Dos caballeros a quienes doblo de negar, por cierto. Sí. Bueno, ¿no? Esa cuestión. Tipos claros. Tipos claros, totalmente. Entonces, disclaimer, la última página no hace apología al contrabando. Hay que decirlo. Por favor, don Álvaro Mutis. Bueno, es esa la acción. En el medio, una serie de personajes de una pintura maravillosa, yo diría, vidas que tienen una entrega a la aventura constante. Es un gran conjunto de 7 novelas de aventuras. Realmente ha vivido todas las vidas Macrol. Es un derrotado, ¿eh? Y Abdul Bashur, que viene de la cultura musulmana, cuya hermana
es un personaje fundamental también, son de una belleza tal, de una bondad, tienen cultura de la palabra. Por ejemplo, en un momento Macrol gana muchísimo dinero, ¿y qué piensa? Se lo envía a Abdul para que se compre el barco que soñó. O sea, no piensa en él, le da al otro. Y el otro, obviamente, compra el barco y se lo pone a nombre de los dos. Y viene con el barco con el nombre de Ilona, transformada, ¿no? Ilona es triestina. Bueno. Hay algo que puede salir mal. O sea, Macrol es chipriota. De la Chipre británica. Palabra, los Chipriota. cantos chipriotas. Totalmente. Abdul es libanés, con lo cual se imaginarán ustedes todo ese mundo con toda la historia, ¿no? Creo que ahí pasó toda la historia. Pasó todo, ¿no? Bueno, y con toda esa tradición. Macrol, que es un chipriota británico, porque sin pasaporte, bueno, en fin, dejémoslo ahí. Ilona es de Trieste, otra ciudad del mundo, Sí. ¿no? Fue parte del Imperio Austrohúngaro, después pasa al Reino de Italia y finalmente a la República Italiana, pero es una ciudad del mundo, ¿no? ¿De dónde es Álvaro? Ettore Schmidt. Italo Svevo, claro, Ettore Schmidt, exactamente. Y también el autor del Danubio, como es Magris. Magris, Claudio Magris. Claro, Magris, como le dicen los Magris. italianos, Magris, ¿no? Bueno, Esas aventuras, miren, es como leer Cervantes con una inyección, me atrevo a decirlo así, con una inyección del mejor, se me fue el nombre, del gran italiano, del gran novelista italiano de barcos, Salgari. Emilio Salgari. Emilio Salgari. Pero con una dimensión, con un castellano colosal. Porque las aventuras, o casualidad, van a ver, no transcurren en el mar es lo otro. Transcurren en tierra y las desgracias transcurren en tierra. Empresas y tribulaciones de Macrol. Iba a buscar el nombre. Acá. ¿Sabes a quién me hace acordar por Dale. momentos? A este personaje de Lawrence Stern, Tristram Shandy. Tristram Shandy, sí De señor. desventuras y algo Claro, así. del caballero. Del caballero Tristram, a quien deberíamos hacerle un Vamos programa. a hacerle un ¿no? programa. Vamos a hacer un programa. Sin duda. Miren, ¿qué ir a leer? Vayan a buscar esto. Si los consiguen por separado, la primera es La nieve del almirante. ¿Importa mucho? Sí. Yo diría que sí. Yo que las he leído en orden, sí. Porque nombra las anteriores. Dice, ya lo contó en un momento y ya se supo, y uno sabe que ya ha ocurrido. Y son 7. Y acá me vino mi disquisición y creo que en mi mente pude unirlo. Decía don Álvaro Mutis, el más grande escritor del siglo XX es Borges. El más grande novelista del siglo XX es Proust. Son 7 las novelas de En busca del tiempo perdido. Y hay algo de Proust. No por la amorosidad de Proust, ni por ambiente aristocrático, porque esta gente es aristocrática. Es aristocrática. No es oligárquica, que esa es la diferencia. ¿Sí? Oligarquías, ustedes lo saben qué es. La oligarquía es el gobierno del dinero, ¿no? Puede ser multimillonario y pertenecer a la oligarquía. La aristocracia es otra cosa. Este tipo lleva un morral lleno de libros. Macrol va a los barcos que va cargado de libros. Y los libros que lleva son fundamentalmente libros clásicos. Libros de una literatura que uno tal vez no leería porque es complejo conseguirla. Perdón, El Cardenal de Retz, Una pequeña intervención. El Cardenal de Retz, El Duque de Saint-Simon, La Guerra de la Vendée. Eso lee Macrol. De hecho, gente, no les he leído un fragmento, pero bueno, podría leer Pero el que leíste 100.000. la vez pasada... la vez Sí. pasada, no se van a acordar ustedes, yo me acuerdo. Claro, lo tenía marcado, Diego, pero bueno, podría leer cualquiera, porque es a paz acá. Miren, por ejemplo, para que vean el estilo, ¿no? Me quedé largo rato despierto pensando en los enigmas que nos plantea eso que llamamos el azar, y que no es tal, sino, bien al contrario, un orden específico que se mantiene oculto y solo de vez en cuando se nos manifiesta con signos como este que me había dejado una oscura ansiedad
sin origen determinado. Ese es Álvaro Mutis. La persona que está narrando una historia con una acción constante, pero de pronto abre una puerta y nos hace reflexionar. Macron lee, si no me equivoco es el fin de Amílcar, pero ahí voy. Discúlpenme, no puse las marcas en el libro, tendría que haberlo hecho, ya lo sé, pero estoy cada vez más tarado. Sí, apéndice, las lecturas del Gaviero. Por supuesto, las Memoirs del Cardinal de Retz, en versión de 1719, por favor, alguien que lo consiga y me lo mande. ¿Sí? Jean-François Paul de Gondi, arzobispo de París y cardenal de Retz, ¿sí? Que son sus memorias. La segunda son las Memoirs d'Outre-Tombe de Chateaubriand, yo me ocupé de ellas en un programa, en la versión de Classique Garnier, y las memorias del príncipe de Ligne, ¿no? Que fue uno de los grandes, ¿cómo decirlo?, protagonistas, sobre todo por su escritura, del momento de las guerras napoleónicas. Dice, y termino con esto, dice: para rematar esos recuerdos sobre las lecturas de nuestro amigo el Gaviero, no creo que desentone la tesis que le escuché en una ocasión mientras aguardábamos el tren a Nápoles en la Stazione Termini. Recuerdo que habla con su personaje, no lo conozco. Macron traía consigo una novela de Simenon. L'Écluse número 1, o sea, número 1, si mal no recuerdo. Cuando vi el libro en el café donde esperábamos que nos sirvieran, acuérdense que este hombre está leyendo al Cardenal de Retz, a Chateaubriand, está leyendo a Simenon, ¿no? Dice, escuchen bien, que nos sirvieran, dando con ello muestras de un optimismo rayano en la malsana ignorancia, me dijo con naturalidad desconcertante: es el mejor novelista en lengua francesa después de Balzac. Bueno, ahí está. No pude menos de recordarle que algo parecido le había escuchado decir sobre Louis Ferdinand Céline. No, repuso sin inmutarse, Céline es el mejor escritor de Francia después de Chateaubriand, pero el mejor novelista es Simenon. Esas son esas son las sutilezas. No, sí, no. Hay frases de Borges y no lo cita, pero obviamente el lector se da cuenta, es el estilo. Hay frases de Cervantes. Porque claro, uno dice, en el mejor de los casos, ¿no? Pienso en voz alta, digo, ¿por qué a este hombre se le ocurre decir que fulano de tal, Céline es el mejor escritor de Francia después de Chateaubriand? Pero el mejor novelista es Simenon, y Céline escribió novelas. O sea, claro. Eso llevaría al lector a decir, bueno, a ver, voy a leer. Claro. Y alguien sutilmente diría, Simenon es belga, no francés. Claro. Entonces el juego con... Bien, ¿no es cierto? Bueno, eso es Macron. Lejos de ser un marinero que uno se imagina bruto y demás, ¿no? El tipo ama el mar. Abdul Bashir ama el mar. Los dos aman el mar. Saben que cuando vienen a tierra son el albatros de Baudelaire. Van a meter la pata, los grandes errores los cometen en tierra. Pero por otra parte, y tienen unos amigos. Señores, uno de ellos era un submarinista alemán de la Primera Guerra Mundial. Ya con eso, ya tenemos. Señor. Después hay el otro marino, el que dirige los barcos de Abdul, es un lituano que el tipo habla un castellano horroroso, espantoso, pero hablan todas las lenguas. Por supuesto con el tono que tiene. Y son gente que conforman lo mejor de la humanidad, ¿no? Bueno, mirá. Obviamente trafican lo que quieren. Es que ahí hay otro tópico interesante para pensar, ¿no? Incluso lo tiro así como en el aire, la literatura marítima, ¿no? Literatura marítima, no sé. Conrad. Bueno, Conrad, a quien le dedicamos un programa ya hace 3 o 4 años, El corazón en las tinieblas. Lord Jim. Dijiste Salgari. Julio Verne. Qué lindo Julio Verne. Por Dios. Bueno, Macron. Exactamente. Esa literatura que genera esos personajes
que son ciudadanos del mundo, Claro. ¿no? Ciudadanos de los océanos. Bueno, sin ir más lejos, en Las Mil y una Noches, todas las aventuras de Sinbad De el Marino. Sinbad, exactamente. Este, Exacto. Y estaba pensando, bueno, después están las novelas propias de la literatura bélica marítima, ¿no? Wilbur Smith, Claro. esa literatura así más de bestseller, ¿no? Claro, pero interesante también. C.S. Forester y Claro. la saga de Hornblower. Bueno, en fin, pero me hiciste pensar en eso. No sé, Sí, señor. me la- Bueno, Macrol, El Gaviero, ediciones RM, si lo pueden conseguir, lo van a amar como yo. Es imprescindible, imprescindible. Y son 700 páginas y les puedo asegurar que pasan como en agua. comparación con otras cosas les va a parecer un elixir. Es que nosotros seguimos con la misma premisa desde que empezó el programa hace ya un buen tiempo. Hay que seguir leyendo. Ujú. La buena literatura es inagotable y un poco el proyecto de este canal y de la asociación es seguir promoviendo estas formas de leer, a veces desde algo muy conocido, a veces desde algo que quizás no está tan, ¿cómo decirlo?, tan desarrollado. Exactamente. En estos espacios que son... Yo hablé con colegas, nuestro no lo lugar. leyó nadie. No, Nadie. no. O por lo menos sentirlo nombrar. Claro. Sí, sí. Así que bueno, Sebastián, nos vamos. Nos vamos. Les deseamos una muy buena semana. Nosotros nos volvemos a ver, seguramente, como siempre, un placer venir a tu casa y poder Gracias, grabar Diego. y Gracias a vos. seguir generando distintas alternativas al momento de Los pensar leones la quedaron en literatura. 2, te digo, ya matamos Quedaron uno. 2 leones. Yo tengo que ir a trabajar. No, Claro. voy a tomarme un tiempito. Señor, hay un Así león que debajo de la mesa. nosotros nos volvemos a encontrar, como les decimos, el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Pequeña adenda. Esta semana hay un proyecto dando vueltas. Estén atentos al canal de Luquitas Rodríguez, porque se van a volver a reunir para ver qué dice Porrini de una película complicada. Sí, sí, el más ¿Qué grande dice el es querido Luquitas? director de cine de Claro, todos los tiempos. ¿qué dice Luquitas sobre Una rosa para Emily? Solo para entender. Bueno, basta. Listo. Buena semana, nos vemos. Chao. Adiós. Gracias.